Debido a la crisis del siglo XIV y a las condiciones socioeconómicas presentes en América, se produjo una expansión territorial y demográfica en el siglo XV y XVI. Brasil, que es la zona donde llegan los portugueses, tiene una especial característica, que es que tienen climas tropicales. Por eso, tenían zonas de cultivo que eran muy aptas para el comercio con Europa. Lo principal era el azúcar, lo cual era completamente capitalista. La plantación de azúcar era diferente a cualquier otro tipo de cultivo en Europa, porque son las primeras empresas modernas agrícolas que producen todo para el mercado. Requiere gran inversión capital por los molinos, etc., así como innovación tecnológica y un gran riesgo. Esto es un mercado internacional, ya que comercia con Europa y no con el propio Brasil. Cuando llegan a América, los portugueses no tenían mano de obra, ya que las comunidades indígenas, además de ser rebeldes, no pudieron sobrevivir a las enfermedades traídas desde Europa. Esto llevó a los colonizadores a importar mano de obra africana en forma de esclavos. Como consecuencia, se formó una sociedad esclavista, es decir, que la mayoría de la población es considerada una mercancía. Se focalizaron en la agricultura, es decir, en el cultivo de diferentes bienes como azúcar, algodón, cacao, a través del uso de mano de obra esclava. Bueno, ahora cuando nos referimos al Imperio Español, nos referimos a las dos grandes conquistas en América, referidas a México y los Andes. Los españoles ahí encontraron dos grandes sociedades, muchísimo más organizadas que las portuguesas, y nos vamos a referir a los incas y a los mayas. Bueno, arrancando con los mayas en México, estos se encontraban en Tenochtitlán, donde lo más importante fue que se estimaban poblaciones muy altas, como por ejemplo se llegó a decir que había hasta 25 millones de personas. O sea, estamos hablando de que vivía más gente que en el Imperio Romano. O sea, esto quiere decir que los españoles no necesitaban traer mano de obra de África, como hicieron los portugueses. Luego, refiriéndonos a los Andes, esto se encontraba en Perú y nos vamos a referir mayormente a las minas de Potosí, donde principalmente se extraían oro y plata. Y esto para el Imperio Español fue una de las mayores influencias financiera y económica que generó grandes ganancias para el Imperio Español. También en los Andes se encontraban grandes almacenes donde se acumulaban las cosechas y además los aztecas ya tenían una economía organizada que se basaba principalmente en el trueque. A diferencia de los portugueses, los españoles deciden construir su imperio sobre los pueblos aborígenes, que ya habitaban en esas tierras. Como dijo mi colega, tenían una sociedad organizada. Dichas sociedades eran sedentarias, lo cual ayudó y facilitó al desarrollo y de mejores tecnologías de cultivo. La mano de obra eran indígenas de la zona. Había esclavos, pero estos eran la minoría. La construcción de este nuevo imperio se basa en la interrelación de los conquistadores con los locales, y esto llevó al fenómeno del mestizaje, es decir, una sociedad mezclada, ya que los españoles y los aborígenes se juntaron. En conclusión, a través de la expansión a América, los portugueses y españoles lograron establecer nuevas rutas de comercio de fácil acceso en busca de recursos y riquezas.